¿Hiciste? Ujú. ¿Estás silenciado?
Eh, Buenas tardes. Profe Pati, ¿podría empezar? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos los asistentes. Hola. Hola, Sí, ¿sí me escucha? sí, le escuchamos. Perfecto. Eh, bien, buenas tardes con todas y todos. Estamos aquí en esta charla organizada por la Asociación de Ciencia Política Ecuatoriana y esta tarde tenemos el placer de contar con una charla brindada por el profesor Julio Ríos Figueroa. Julio es profesor titular del Departamento de Derecho en el ITAM en México. Antes de esto fue profesor de Ciencia Política en el CIDE. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York y sobra decir que es un referente en la región y en general en los estudios de Poder Judicial, el Estado de Derecho y los estudios sociolegales con un foco empírico siempre basado en América Latina. Entonces, sin más, vamos a dar inicio, le vamos a dar la palabra a Julio. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, Pati. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos bien? Sí, le Sí, escuchamos. Muy bien. A ver, voy a compartir mi pantalla. Déjenme ver que todo salga bien. ¿Ahí la ven bien? sí, se ve perfecto. Pero Sí, entonces, muchas gracias. listo. Bueno, pues muy buenas tardes a, a todas y a todos. Gracias a los organizadores de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política por la invitación. Muchas gracias, Patricia Sotomayor, por la presentación. Y bueno, el tema de la charla de hoy es este de independencia judicial, caminos hacia la justicia autónoma, en la que mi intención es hablar de los caminos tanto hacia la justicia autónoma como los caminos de regreso hacia la justicia subordinada políticamente. Como verán, voy a centrar mi exposición en el caso de México, primero en el proceso de transición a la democracia y el camino hacia la independencia judicial, después en las casi 3 décadas, 2 décadas y media de vida democrática, entre comillas, normal que hemos tenido en México, y para finalizar en el actual periodo, en la actual administración, que podríamos caracterizar de tensión democrática, eh, en donde, digamos, se ha iniciado, yo creo, el camino hacia la subordinación o cooptación política de la justicia. Esta charla la voy a dar desde una perspectiva de política constitucional, llamémosle así, porque me parece que esto permite tener una visión coherente, aunque por supuesto no exhaustiva, de las rutas hacia y desde la justicia autónoma. Aunque centraré el análisis en el caso de México, voy a añadir comparaciones y notas a otros países de la región y también voy a hacer énfasis a en las condiciones contextuales, institucionales e individuales de las que depende la autonomía constitucional y que, digamos, no están atadas a ningún caso específico. Bueno, en la primera parte de la charla, el punto que quiero hacer es este que le llamo la paradoja del hiperreformismo constitucional en México. ¿A qué me refiero con eso? Lo diré con más detalle, pero básicamente el punto central es que las continuas reformas constitucionales en México, a un grado increíble, como lo verán ahora, el hiperreformismo, por un lado, facilitó la transición a la democracia y la autonomía de la justicia, pero por otro lado, dificultó y entrampó la consolidación de la democracia
y sentó las bases de la subordinación de la justicia. En la segunda parte de la charla me voy a centrar en lo que hemos vivido en México en los últimos 6 años, que es la tensión entre democracia y constitución. Esto a partir del triunfo del presidente López Obrador y su partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el 2018. Dado que ellos, digamos, se constituyeron en una mayoría que clama ser la mayoría legítima y que, digamos, ha considerado a la justicia como un obstáculo en el proceso de la transformación política que se consideran, digamos, mandatados para realizar. Al final voy a hacer brevemente una referencia a la encrucijada en la que nos encontramos en México y que pronto se resolverá porque en unos meses, en junio de este año, vamos a tener elecciones generales y en cierto modo se va a resolver esa tensión. ¿O no? Ya me dirán ustedes. Bueno, vamos a la primera parte. La Constitución vigente en México se promulgó en 1917. Hace un mes cumplió 107 años de vida. Es una de las constituciones más longevas y también más reformadas en el mundo. A diferencia de muchos países latinoamericanos, la transición a la democracia en México no estuvo asociada a una nueva constitución, pero sí a una serie de reformas de la Constitución que se produjo después de la Revolución Mexicana de 1910. En esta gráfica tenemos en el eje horizontal los años de vigencia de una constitución y en el eje vertical se captura el número de reformas a las constituciones, medido como años con al menos una reforma a la Constitución. Ustedes pueden ver que allá arriba hay 3 constituciones, la de México 1917, la de Nueva Zelanda de 1852 y la Suiza, ¿no? O sea, de las constituciones vigentes más longevas, la de México es una de las más reformadas, ¿no? Al extremo inferior derecho tenemos a la constitución más longeva en el mundo, que es la de Estados Unidos, que como vemos ahí ha sido muy poco reformada en sus más de 200 años de historia. Se pueden medir las reformas a una constitución de distintas formas. Aquí tenemos 3. En el primer gráfico se muestra el número de artículos que se reforman. En el segundo segundo gráfico se muestra el número de decretos de reforma de la Constitución y un decreto puede implicar cambios a varios artículos. Y en el tercer gráfico podemos ver el número de palabras de la Constitución. No importa cómo lo midamos, en México ha crecido, o sea, se muestra claramente este hiperreformismo constitucional en México. Los números son realmente sorprendentes. De febrero de 1917 a mayo de 2020, hubo 729 reformas contenidas en 242 decretos de reforma y en palabras, nuestra Constitución ha pasado de 20,000 a 70,000. Es la más reformada de la región, sin ninguna duda, aunque me parece que si medimos el número de palabras, la Constitución de Brasil nos lleva a la delantera. Por cierto, todas estas imágenes y los argumentos de esta primera parte están basados en los trabajos de Andrea Pozas Loyo, Camilo Saavedra y Francisca Pou, y sobre todo en un libro de Saavedra y Pozas Loyo que está próximo a publicarse. Bueno, el primer punto, como decía, de la charla es como paradoja del hiperreformismo, ¿no? Básicamente, el cambiar tanto o tan frecuentemente la Constitución mexicana, por un lado, facilitó la transición a la democracia, que fue larga, que fue tardada, pero relativamente pacífica. Sin embargo, por otro lado, esta misma dinámica de cambio frecuente constitucional dificultó la consolidación de la democracia.
Voy a explicar la paradoja a continuación. Entre paréntesis, conversando sobre este tema justo con Patricia Sotomayor, me decía que lo que para México es hiperreformismo, para Ecuador podría ser hiperreemplacismo, dado que Ecuador cuenta con 20 constituciones en total desde 1830. Y quizá haya una analogía en la paradoja mexicana, ¿no? No con la frecuencia de las reformas, sino con la frecuencia de los reemplazos constitucionales. Esta gráfica muestra que la tendencia creciente en el número de reformas constitucionales en México comenzó en el periodo de la fundación del partido hegemónico. Ahí está, en 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario, que luego se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana, que luego se convierte en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó durante 71 años y hasta el año 2000 perdió la presidencia de la República, ¿no? Eh, entonces, vean cómo tenemos ahí el momento de fundación del PRI y por otro lado la transición a la democracia en 97-2000. 97 perdió el PRI por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados, pero la tendencia creciente en el número de reformas es, digamos, constante, ¿no? O sea, no se detiene. Aquí hay dos puntos interesantes. El primero es que la Constitución mexicana no es flexible, es decir, es una constitución que para su reforma requiere de supermayorías de 2/3 en la Cámara de Diputados y Senadores, más el voto mayoritario en la mitad más uno de las legislaturas estatales. O sea, es una constitución formalmente rígida, ¿no? Hay otro punto interesante acá. Durante el periodo del partido hegemónico, a grandes rasgos entre esas dos líneas rojas en la gráfica, la constitución era formalmente rígida, pero de facto era flexible. ¿Por qué? Porque el PRI, el partido hegemónico, controlaba todos los órganos para la reforma de la constitución. Sin embargo, noten cómo la literatura de jugadores de veto nos diría que conforme va aumentando la competencia política y el pluralismo, debería de bajar el número de reformas a la Constitución, porque hay más jugadores de veto efectivos, llamémoslo así. Y sin embargo, en México, como ahora voy a mostrar, la competencia política y el pluralismo que digamos se manifiesta a partir de los 90, claramente en el 2000 y después del año 2000, va acompañada de un aumento en el número de reformas constitucionales. O sea, esto es algo como que no esperaríamos de acuerdo con esta teoría de los jugadores de veto. Ahora, respecto a la primera parte de la paradoja, aquí hay una imagen de movimientos sociales en la época de los 60 y el diario oficial de la Federación Mexicana en la que se publican las reformas constitucionales. ¿Qué quiere decir esto de que las reformas facilitaron la transición a la democracia? Bueno, a partir de esos años, de los años 60, 70 del siglo pasado, el PRI, el partido hegemónico, confrontó una serie de crisis sociales, políticas y económicas que amenazaban la estabilidad del régimen. En ese contexto, un presidente en los 70, López Portillo, decidió negociar la primera de una serie de reformas electorales que desde 1977 fueron abriendo gradualmente la arena política al tiempo que garantizaban una transición relativamente pacífica. Reformas constitucionales, desde el punto de vista del gobierno, servían para canalizar el descontento social y político, mientras que desde el punto de vista de la oposición, servían para abrir la esfera pública a la competencia política. Ojo, la rigidez constitucional, el hecho de que sea más difícil de reformar la Constitución que una ley ordinaria, le da credibilidad a los compromisos entre el PRI y la oposición cuando estas reformas se plasman en la Constitución, sobre todo a partir del año 1988, cuando el PRI pierde los 2/3 en la Cámara de Diputados,
Luego, en 1997, pierde la mayoría simple en la Cámara de Diputados. En el año 2000 pierde la presidencia. Un punto muy importante aquí es que en ese entonces los partidos políticos estaban firmemente enraizados en sus bases sociales, ¿no? El PRI, por ejemplo, era un partido que incorporaba a los movimientos obreros y campesinos y sectores populares efectivamente del partido. Y había otros partidos en México con iguales raíces sociales más o menos hondas. Eran organizaciones intermediarias entre la sociedad y el gobierno. Estaban obviamente arriba, son parte de la élite política, los miembros de los partidos, pero sus raíces llegaban profundo, digamos, con sus bases. Vean esta gráfica para que se entienda bien el proceso de apertura mediante reformas. Aquí se muestra la serie de reformas electorales que se plasman en la Constitución desde 1977. Las barras rojas verticales muestran cada una de estas reformas electorales. Mientras más alta es la barra, mayor es la profundidad de la reforma electoral. Por otro lado, la gráfica la línea azul que va creciendo en el tiempo muestra el número efectivo de partidos políticos en la Cámara de Diputados. Entonces, estas reformas electorales por lo general buscaban, uno, o mejorar la representación política, por ejemplo, incorporando legisladores de representación proporcional, o mejorar la organización de las elecciones y el conteo de los votos, por ejemplo, creando el Instituto Federal Electoral, o ambas cosas, ¿no? Y vean cómo la sucesión de las reformas electorales está claramente asociada con una creciente representación partidista y pluralismo en la Cámara de Diputados. Entre todas esas reformas que se hicieron, aquí mostré solamente las electorales que demuestran esta relación entre reformas constitucionales, electorales y apertura política, pero se hicieron muchas otras reformas. Hubo algunas que, digamos, incorporaban lentamente, pero los incorporaban derechos sociales y económicos. También algunas que expandían controles al uso del poder político, como por ejemplo la creación de organismos autónomos o la profesión lenta y desigual, pero profesionalización al cabo de la burocracia estatal. Bueno, una de esas reformas, y con esto llegamos a la justicia, tuvo lugar en 1994, es la reforma judicial, una muy importante en México, que, digamos, no me voy a meter en detalles, pero baste decir que esa reforma judicial de 1994, ojo, vean cómo es antes de que el PRI pierda la presidencia en el 2000, en esencia le delega a la Suprema Corte de Justicia el poder de interpretar la Constitución y de anular leyes y actos del gobierno que vayan en contra de ella. Y por otro lado también le da independencia de jure a los magistrados de la Corte Suprema y a los otros jueces federales del país, mediante mecanismos de nombramiento, duración en el cargo y dificultad para su remoción. Entonces, aquí tenemos lo que podríamos llamar el primer paso hacia la justicia autónoma, que es decir, la delegación de independencia y poder de interpretación constitucional a los jueces. ¿Cuándo se da esta delegación de independencia y poder? Aquí, digamos, hay variantes en el argumento dependiendo si se mira la literatura estadounidense, la europea o la latinoamericana, pero en general el argumento es el siguiente. Una creciente competencia política genera incertidumbre entre los actores sobre quién ganará o perderá las siguientes elecciones. Y esta incertidumbre motiva a los actores a otorgar independencia a, por ejemplo, los jueces y poder para que arbitren conflictos, porque esto es como un seguro, ¿cierto? Es decir, si tú pierdes las siguientes elecciones, sabes que hay unos jueces independientes que van a limitar a aquellos que ganen, y si tú ganas, aceptas que vas a ganar con menos poder porque vas a tener unos jueces independientes, dado que
si pierdes también estás asegurado que el otro no va a tener tanto poder. Bueno, esta delegación de poder ocurre ya sea cuando se hacen nuevas constituciones producto de asambleas constituyentes plurales o multilaterales como la de Colombia en 91 o Brasil en 88, en 1988, o mediante reformas constitucionales en donde un solo partido no controle todos los órganos del poder reformador de la Constitución. Como es en México a partir, yo les decía, de 1988, en que el PRI perdió ese control en el Senado, ¿no? Una nota aquí entre paréntesis. Este es el patrón latinoamericano que lo podemos ver en el libro de Dan Brinks y Avi Blas, por ejemplo. Pero hay un argumento de un poco diferente basado en países de Europa del Este que nos dice que a mayor competencia política, no hay mayor delegación de poder a los jueces, sino al contrario, mayor sometimiento de la justicia para usarla como opositores. Este es un argumento hecho por María Popova, que contrasta justo Ucrania y Rusia, y también más recientemente por Brad Epperly. Digamos, no hay un consenso sobre cuál es cuál de los dos predicciones sobre la competencia política prevalece. En Europa Occidental, en América Latina, en los Estados Unidos, el mecanismo sobre incertidumbre y competencia parece que tiene mayor peso. En algunos otros países no, pero bueno, quería anotar ahí ese punto porque puede ser que estemos en América Latina en un ciclo distinto de las últimas 3 décadas de la democracia, en donde mayor competencia lleve a menor independencia judicial y no como hemos visto en las últimas 3 décadas. Bueno, pues desde a partir del año 2000 en México, el PRI, les decía, perdió la presidencia de la República, la Suprema Corte, que aquí la vemos en la foto, con las jacarandas muy, muy lindas, se convierte en el guardián de la Constitución, juega su papel de intérprete tanto de las reglas del juego político, la parte orgánica de la Constitución, como de los derechos individuales, la parte dogmática. Durante 18 años, desde el 2000 hasta el 2018, la Suprema Corte de Justicia continuó gozando digamos, de operar bajo una condición contextual favorable para hacer su labor, que es esta de competencia política y pluralismo, que, digamos, la podemos entender fácilmente como la presencia de un gobierno dividido y no unificado, ¿no? Con este simple modelo espacial, por ejemplo, queda claro por qué cuando tenemos un gobierno unificado, el ejecutivo y el legislativo están en manos de un mismo partido político o coalición política, entonces estos actores, este actor puede reaccionar, coordinarse para reaccionar contra decisiones que no le gusten de la Corte, y por lo tanto la tendencia de la Corte va a ser hacer deferente con estos órganos, con el Ejecutivo y Legislativo. Mientras que cuando existe un gobierno dividido, ¿no? Cuando el Ejecutivo y Legislativo están en manos de mayorías distintas o de partidos distintos, o no hay mayorías en el Legislativo, entonces la Corte tiene libertad para tomar decisiones en su punto ideal, diríamos, ¿no? Porque el Ejecutivo querrá cambiar las cosas hacia un lado, pero el Legislativo hacia otro, y eso le abre espacio a la Corte. En otras palabras, las instituciones donde se establecen la independencia y el poder de la Corte Suprema son más efectivas bajo gobiernos divididos. Entonces, tenemos ya dos condiciones de contexto dos condiciones hacia la justicia autónoma. La institucional, ¿no? Que de jure tengan independencia y poder los jueces, y por otro lado, la contextual, ¿no? La competencia y el pluralismo político. Ahora, falta el siguiente paso en el camino hacia la justicia autónoma, que es uno muy importante, y ese paso le podríamos llamar el paso hacia la construcción de autoridad y confianza. Autoridad de parte de la Corte, de los jueces, del Poder Judicial, y confianza de la ciudadanía en los jueces, la Corte y el Poder Judicial. ¿Cómo se logra
esto? Recientes trabajos de ciencia política dan pistas diversas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, mediante la interpretación constitucional profesional, es decir, hecha por personas que tengan perfiles aptos para hacer una interpretación compleja de la Constitución, que puedan argumentar convincentemente, que se alleguen fuentes de derecho comparado, etcétera, 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 como ha mostrado en varios trabajos del profesor Santiago Basabe. También mediante la redacción estratégica de sentencias, que sirve para evitar desacatos, promover el diálogo entre actores que son los encargados de, digamos, llevar a cabo las acciones solicitadas por la Corte y que promueven la cooperación entre Corte, actores, ciudadanía, gobierno, etcétera, como muestra un libro reciente de Sandra Botero. También mediante la comunicación estratégica de sentencias, es decir, las cortes tienen la posibilidad de promover algunas de sus sentencias, no promover tanto otras, de comunicar con un amplio público el trabajo que realizan e irse ganando esa confianza de la ciudadanía. Por último, también, los jueces pueden también ampliar el acceso a la justicia mediante sus sentencias, promoviendo la movilización legal, como muestra la tesis que está haciendo justo Patricia Sotomayor, la tesis doctoral en el caso de la Corte ecuatoriana, y digamos con el objetivo de que la ciudadanía se vaya apropiando gradualmente de la Constitución, ¿no? Que entienda que tiene derechos, que los puede accionar y que los jueces los van a escuchar, como muestra también un libro reciente de Whitney Taylor sobre Colombia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en general, en este segundo paso hacia la justicia autónoma, la construcción de confianza y autoridad es precisamente donde tenemos los mayores pendientes en América Latina, ¿no? Aquí está un gráfico con datos del Latirobarómetro hasta 2017, en donde muestra el promedio de personas que tienen algo o mucha de confianza en el Poder Judicial, y anda en la región el promedio por ahí del 30%, ¿no? Hay algunos casos como Paraguay en el 15%, Costa Rica, Uruguay están arriba del 40%, pero en general es un pendiente para nuestros poderes judiciales y las cortes. ¿A qué se refiere confianza? A ver, acá estoy pensando básicamente en esta generación de reserva de actitudes positivas respecto al Poder Judicial y la Corte, como definía el apoyo popular difuso el politólogo David Easton. No, esto es lo que le falta a las cortes latinoamericanas. Hay apoyo popular concreto, que es decir, si la Corte emite una decisión que me gusta, la apoyo, pero si al día siguiente emite una decisión que no me gusta, digo que es la peor Corte. Eso es lo que abunda en nuestra región. Hace falta este apoyo de personas que que soportan a la Corte, que le dan su confianza, independientemente de que las sentencias específicas les den el resultado que ellos favorecen. Y bueno, es un pendiente también en México, ¿no? Entonces, y la autoridad es algo un poco más complejo que podríamos hablar, pero básicamente tiene que ver con la posibilidad de que los jueces realmente se conviertan en los intérpretes de la Constitución y que toda la comunidad política y social los reconozca como tales sin ambajes, que se ganen el respeto, digamos, respecto a la interpretación de la Constitución, con profesionalismo, como decía antes, ¿no? Y otras cosas. Pero bueno, volvamos a México. Fíjense lo que hay acá, o sea, están los años en el eje horizontal,
los artículos de la Constitución mexicana en el eje vertical y cada bolita es el número de reformas a cada uno de los artículos en cada año. O sea, vean nomás esa imagen de hiperreformismo, ¿no? Ahora, vean que después del año 2000 se incrementa el número de reformas y prácticamente a todos y cada uno de los artículos de la Constitución, ¿no? Entonces, el hiperreformismo constitucional entró en México en un ciclo vicioso de autorreforzamiento, en una dependencia del trayecto, ¿no? Que generó un caudal de reformas ininterrumpidas y fragmentadas. Un texto constitucional largo, detallado, pero al mismo tiempo con un montón de tensiones e incoherencias. Y esto generó serias disfuncionalidades. El cambio continuo, la desorganización y las contradicciones internas dificultaron tanto a la ciudadanía como a los integrantes del servicio público, a los jueces mismos, conocer e internalizar los mandatos constitucionales y encontrar en la Constitución una guía de razones para actuar. Justo lo opuesto a lo que yo decía en Colombia de la apropiación popular de la Constitución, ¿no? La Corte Suprema en México, al interpretar esta Constitución, enfrentó un montón de obstáculos, generó jurisprudencia poco clara y muchas veces también incoherente. Por supuesto, la interpretación constitucional nunca es fácil, pero en México esta dificultad se potenció debido al alto grado de heterogeneidad del texto y a la dinámica de cambio continuo. Para decirlo rápido y admito mal, dado que esto requiere un montón de matices, pero digamos que la Corte Suprema de México no fue muy exitosa en generar autoridad y confianza. Tampoco fue terrible, pero no generó una base de apoyo difuso suficiente para el reto que enfrentamos aquí desde el 2018. Ahora, vean otra parte de la paradoja del hiperreformismo, ¿no? O sea, la segunda parte, el hiperreformismo dificultó la consolidación. Ya vimos por qué lo dificultó en términos de la labor de la Corte, pero hay otra vía por la que dificultó la consolidación de la democracia. Primero, cambiar la Constitución se volvió una parte de la política ordinaria, ya no más un evento importante en el que se adaptan las reglas generales del juego político a circunstancias cambiantes en la sociedad, como en teoría deberían de ser las reformas constitucionales. El proceso de reforma constitucional crecientemente se dio solo entre las cúpulas de los partidos, los líderes y sus legisladores. Ya no más las reformas constitucionales servían para hacer creíbles los pactos, ampliar la representación e incluir nuevos actores o demandas sociales. Se volvieron pactos entre élites partidistas. La imagen que está aquí es el Pacto por México, así se llamó, durante la presidencia del presidente Peña Nieto, anterior a López Obrador, que ejemplifica muy bien este proceso de negociaciones entre élites partidistas. Hicieron entre ellos, ahí está la izquierda, la derecha y el centro, PRI, PAN, PRD, ¿no? E hicieron una reforma constitucional fiscal, educativa, energética, porque cada uno quería algo, pero puras reformas entre élites partidistas. Entonces, esto en México progresivamente se desenraizaron los partidos de la sociedad, se fueron alejando de sus bases sociales. Las dirigencias de partidos monopolizaron la Constitución y sus cambios y se abrió progresivamente la brecha de representación. Algo muy similar pasó en Chile. En el 2019, después del estallido social, la Asamblea Constituyente tuvo mayoritariamente individuos sin partido, ¿no? Dejaron de ser los partidos mecanismos de agregación de preferencias, se desenraizaron y, y ser apartidista o independiente se volvió, de hecho, una virtud a ojos de los ciudadanos. En suma, los cambios constitucionales que en teoría conllevan detrás movilización social, adaptación de reglas fundamentales a cambios sociales,
fueron secuestrados por élites partidistas que crecientemente se desenraizaron de sus bases sociales. Y eso dificultó el proceso de consolidación democrática. Y nos lleva a la tensión entre democracia y constitución. La brecha creciente entre sociedad y partidos llevó en México al líder carismático Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de regeneración nacional a una victoria contundente en el 2018, ¿no? Ganaron la presidencia y casi supermayorías en diputados y Senado, como no se veía en México desde 1917. Algo similar ocurrió en Ecuador en 2006 y 2013 con la irrupción de Correa y el correísmo. López Obrador ganó con votantes del norte, sur y centro del país, pobres, clases medias y ricos. Capturó López Obrador muy bien el hartazgo de la corrupción y la muy legítima demanda de inclusión y justicia social derivada del desenraizamiento de los partidos. Sin embargo, López Obrador muy pronto lanzó un ambiguo programa de transformación y un discurso que distingue solamente el pueblo que apoya su proyecto y las élites neoliberales corruptas y conservadoras que se le oponen. Es un discurso binario populista. Con grandilocuencia, antes incluso de comenzar a gobernar, López Obrador dijo que la suya era la cuarta transformación en la historia de México, después de la independencia, la guerra de reforma entre conservadores y liberales en el siglo XIX y la Revolución Mexicana. Hay una tensión entre estabilidad y cambio en el corazón de la democracia constitucional. La Constitución tiende a favorecer la estabilidad, la irrupción de las mayorías tiende a favorecer el cambio y siempre se tiene que tener un balance. De vez en cuando irrumpe una mayoría que se considera la única legítima. El líder carismático la identifica con la voluntad del pueblo como un actor unitario y, desconociendo el pluralismo, plantea una división binaria entre el pueblo, la gente común que busca el cambio y apoya el proyecto, y las élites corruptas e ilegítimas que buscan la continuidad. Esto es lo que dice Nadia Urminati en su libro Yo, el pueblo, ¿no? En donde argumenta que hay una mayoría específica que busca borrar la distancia entre esta y la Constitución. Esto es lo que ha ocurrido en México en los últimos años, ¿no? Esta caricatura es a la vez precisa y dolorosa. En la guerra entre cárteles de la droga en México, los narcotraficantes suelen colgar de los puentes a quienes asesinan y ponerles un narcomensaje para los otros grupos criminales. En esta caricatura está colgada la constitución de un puente como si fuera la víctima y el narcomensaje dice: para que les quede claro, somos mayoría. Atentamente, la 4T, que es la cuarta transformación, el movimiento de López Obrador. Así llevamos ya 6 años. En este tiempo, el presidente López Obrador y su partido han erosionado pilares esenciales de la democracia, como por ejemplo las elecciones, los frenos y contrapesos y la capacidad en general del Estado. En lo que resta de la plática, me quedan unos minutos, me voy a concentrar en los ataques a la independencia judicial. ¿Qué ocurrió en el 2018? El triunfo contundente de López Obrador y Morena generó un gobierno unificado que no se había dado en México desde 1997. En otras palabras, se perdió una condición contextual clave para la autonomía de la justicia. En la gráfica se muestran los datos para México del Latinobarómetro sobre confianza del Poder Judicial, que es la línea roja, algo mucha confianza, pero está en una escala invertida con el eje vertical a mano derecha. Y por otro lado, el número de curules que tiene el partido del gobierno en la Cámara de Diputados. Entonces, lo que vemos antes de 97 y después de 2018 es que se juntan estas dos condiciones: un partido con mayoría, un gobierno unificado, un partido en el gobierno con mayoría legislativa y además
un bajo apoyo para el Poder Judicial. Esto es a lo que llamo una zona de riesgo, ¿no? Porque se pierde la condición, condiciones sustantivas, contextuales para la autonomía de la justicia. Y esto tiene muchas consecuencias. En El Salvador de Bukele, justo después de las elecciones intermedias en que Bukele gana abrumadoramente supermayorías, su partido da el mismo día en el que toma posesión la nueva legislatura un golpe a la Corte Constitucional y a la Fiscalía. En cambio, por ejemplo, en Brasil, durante los momentos más duros del bolsonarismo, el partido en el gobierno nunca controló mayorías legislativas y eso permitió que la Corte Suprema, la Corte Constitucional brasileña, mantuviera cierto control sobre Bolsonaro y algunas de sus políticas. Bueno, en México ha habido el menú de ataques a la independencia judicial por parte de López Obrador y su partido es profuso y variado. Desde el inicio de su administración, ellos han lanzado amenazas de iniciativas legislativas para minar el poder judicial. Por ejemplo, creación de una nueva sala en la Corte, amenazas de juicio político, retiro de jurisdicción en temas sensibles para el gobierno. Además, ha habido promoción de recortes presupuestales considerables. Ha habido también un cotidiano uso de un lenguaje hostil y agresivo en contra de la Corte Suprema y el Poder Judicial y señalamientos a jueces individuales desde el podio presidencial, cuando estos jueces que se señalan con nombre y apellido toman decisiones que no le gustan al presidente de la República. Y esto lo hace el presidente todos los días en una conferencia mañanera, así le llama él, que dura en promedio 2 horas, de 7 de la mañana a las 9, y que se parecen mucho a lo que el presidente Correa hacía los sábados en sus enlaces ciudadanos, el presidente Chávez, y bueno, ¿no? O sea, tienen como su programa de comunicación directa con el pueblo. López Obrador, además de estos ataques legislativos, ha nombrado 5 de 11 ministros, le correspondían 3, pero ha habido una renuncia forzada y una renuncia voluntaria del expresidente de la Corte que se unió a la campaña de la candidata presidencial oficialista ahora. Además, este, 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 además, el anterior presidente de la Corte, pues favoreció en muchísimas decisiones al gobierno de López Obrador, ¿no? Voy a culminar con un tema que me parece muy importante, y es que desde enero de este año 2024 hay un cambio en la presidencia de la Corte y entró esta mujer que aparece en las fotos, aquí en las caricaturas, es la nueva presidenta de la Corte Suprema en México, se llama la ministra Norma Piña. Ella es una jueza de carrera que ha venido a reforzar, digamos, la identidad corporativa del Poder Judicial y a utilizar esta identidad para defender al Poder Judicial y a la Corte de los ataques del presidente. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues básicamente mediante sentencias, ¿no? El presidente López Obrador tiene una estrategia muy interesante en la que manda iniciativas de cambio de reforma, iniciativas de reforma constitucional que son abiertamente contrarias a la Constitución. Cuando no consigue los 2/3 suficientes, porque en las elecciones intermedias perdió unos diputados, cuando no consiguen los 2/3 y se rechaza la reforma constitucional, entonces su mayoría legislativa pasa en una ley ordinaria, digamos, algo que es exactamente igual o muy parecido a esta reforma constitucional fallida, ¿no? Obviamente esta ley ordinaria se cuestiona ante la Corte Suprema y la Corte Suprema tiene entre sus manos una bomba, ¿cierto? Porque es una ley que claramente, transparentemente viola la Constitución. Y entonces es una píldora envenenada. Si la Corte Suprema aprueba, deja pasar esta ley inconstitucional, abiertamente inconstitucional, entonces comete un suicidio institucional, un harakiri institucional, ¿no? Anulando su rol
de guardián de la Constitución. Por otro lado, si no la acepta, se gana los ataques desde el púlpito presidencial diciendo que la Corte es en realidad un actor servil a los intereses de la élite corrupta. Y así hemos estado cada vez que hay una decisión de la Corte que no es jurídicamente compleja, pero que va en contra de los deseos del gobierno, pero porque es anulación de leyes abiertamente inconstitucionales, hay quemas de efigies de la ministra presidenta, un montón de caricaturas, ataques, o sea, es muy complicado. Me paso para acá. En unos meses, en junio, va a haber elecciones en México. Vamos hacia la encrucijada en donde se va a resolver esta tensión entre una mayoría que se propone como la legítima y, digamos, la continuidad constitucional. ¿Qué ha propuesto el presidente López Obrador respecto a la justicia? En esencia, una serie de reformas constitucionales en las que se concentra mucho poder en el poder ejecutivo, se anulan órganos autónomos, se debilita el órgano electoral y sobre todo se propone la elección por voto directo de todos los jueces mexicanos. O sea, no solo la Corte Suprema, todos los jueces federales mexicanos, 1,600, en una votación indirecta súper rara que de facto lo que haría es entregar a las presiones partidistas y a las campañas políticas, digamos, a la Corte Suprema y al Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues hacia allá vamos, ¿no? Vamos hacia la encrucijada, no sabemos bien qué va a pasar en estos caminos hacia la justicia autónoma y la independencia judicial. En México, como les conté, transitamos primero hacia la justicia autónoma, vamos de regreso hacia la justicia subordinada, pero digamos, estamos en la encrucijada de caminos en donde todavía podemos tomar alguna de las dos direcciones. Con esto termino y muchas gracias. Profe, em, ¿cómo está? Podemos dar paso a las preguntas. Muchas gracias por su exposición. ¿Sí? Las personas que tengan alguna pregunta, por favor, alcen la mano y les damos paso. A ver, Bueno, adelante. yo tengo una pregunta Espérenme un hasta segundo. que, ya tenemos dos manos levantadas. Entonces, después de ellos, yo también voy a hacer una pregunta. Tenemos a Gustavo Silva y a Sergio Huertas. Adelante, Gustavo. Hola, buenas noches. Pues nada, primero felicitar por la exposición y la claridad en la presentación de los datos y de los conceptos. Yo quería hacer una pregunta que, digamos, para quienes nos dedicamos al derecho constitucional, nos ronda todo el tiempo y nos preocupa además porque al menos en mi caso particular no le encuentro salida todavía. Y es, ¿qué se propone desde la ciencia política para resolver esta tensión entre democracia y constitucionalismo, ¿no? O sea, considerando la relevancia que tienen en diferentes momentos, dados los contextos y las circunstancias, el rol de las cortes o los tribunales constitucionales. Un poco por ahí va esta cuestión. Gracias. Gracias, Gustavo. A ver, es una gran pregunta, además es una pregunta centenaria, ¿no? O sea, desde que tenemos constituciones, digamos, centenarias, ¿no? Al menos 2 siglos, hay esta tensión. Mira, en el mismo libro de Nadia Urbinati, que si no lo conoces, lo recomiendo muchísimo. O sea, ella plantea esta tensión entre democracia, constitución, continuidad o estabilidad y cambio, y menciona que esta irrupción de una mayoría puede ser positiva, ¿cierto? Porque, ojo, también es cierto que cuando hay demasiada estabilidad
poco cambio y las circunstancias sociales son como las de nuestros países, en donde hay demandas legítimas de inclusión, de apertura, de transformación social, pues entonces la estabilidad en realidad está sirviendo solamente a una parte, digamos, de la sociedad. Y la irrupción mayoritaria puede ser muy benéfica en términos de que trae al frente, ¿no?, estas demandas legítimas de partes importantísimas de la población. ¿Dónde está el problema? En que esta mayoría empiece a transformar las condiciones que le hicieron posible triunfar, ¿no? De modo que otras mayorías ya no se pueden formar. O sea, lo peligroso está no en la irrupción de una mayoría, sino en que esta mayoría se constituya como la mayoría única legítima e impida el pluralismo o la formación de otras mayorías. ¿Y cómo se hace esto? Mediante la manipulación de las reglas electorales, ¿no? Digamos, favoreciendo de manera pues importante al partido en el gobierno y a su mayoría, y haciendo cada vez más difícil que otras mayorías accedan al poder. Entonces, estos trabajos de ciencia política, o recientemente el profesor Adam Chaborsky también escribió un texto muy bonito de defensa de la democracia, lo que te dicen es, no está mal que surjan estas mayorías, incluso pueden ser mayorías que no nos gusten. Tanto en Ecuador como en México estamos hablando de mayorías que provinieron de la izquierda, ¿no? Con el correísmo y con López Obrador. En Europa son mayorías que vienen de la derecha, ¿no? En Hungría, en Polonia, y bueno, el bolsonarismo o el trompismo serían estos como movimientos desde la derecha. A ver, pues mientras se mantengan las reglas del juego democrático, no está mal. O sea, pueden no gustarnos o, no, o gustarnos menos unas que otras, pero ese es parte del juego democrático constitucional válido. El problema está cuando empiezan a erosionar, a cambiar, a modificar las instituciones que les permitieron a ellos ganar para que otros no ganen, ¿no? Entonces, ese es como una de las lecciones. Y por otro lado, ¿cómo se puede detener? Pues esa sí es una gran pregunta, ¿no? Hay varios textos sobre el papel, por ejemplo, de las cortes en detener esta erosión de las reglas mínimas democráticas, pero pues no son muy efectivas, ¿no? O sea, la democracia se defiende pues con más democracia. O sea, yo creo que debe de haber otras mayorías que le impidan a esta mayoría adjudicarse este como, eh, eh, digamos, la pretensión de ser la única mayoría legítima. Y eso pues se pelea en las calles, con los partidos de oposición, con coalición, ¿no? En todos los frentes. O sea, al menos es en lo que hemos visto en los lugares, por ejemplo, en Colombia, donde se arma una coalición opositora importante versus Venezuela, pues es que es estas coaliciones que son las que mantienen, digamos, el orden, junto con las instituciones que jueguen su papel, ¿no? No sé si, digo, estamos en México en esas, ¿no? O sea, me gustaría tener la respuesta a tu pregunta, así que te diga, "Ah, no, mira, la receta es ABC", pero la verdad es que, pues, no está del todo claro. Muchas gracias, Julio. Bueno, yo creo que, como tú dices, quizás se trata de un tira y afloja que pueda moverse dentro de un marco de racionalidad y de respeto a la democracia. Y como, o sea, estamos de acuerdo en eso. Así que, pues nada, sí, una muy buena respuesta. Gracias. A continuación está Sergio, que había pedido la palabra. Sergio Huertas. Hola, sí, hola, muchas gracias, Julio, por la exposición que siempre resulta magistral escucharte. Dicho esto, mi pregunta está un poco anclado a lo que ya había mencionado un poco Gustavo, porque sabes que tengo mis dudas y mis inquietudes respecto a la Corte realmente llega a ser un baluarte o esta salvaguarda para la democracia, ¿no? A propósito de pues todas las cuestiones que implica la independencia judicial y todo esto. Y lo estoy pensando específicamente en el caso que se nos avisora un poco cercano, que es el de Estados Unidos, en donde como vimos durante el periodo de Trump, él logró
meter a tres miembros de la Corte, ¿no? Suprema. Entonces, si bien se supone que no pudo generar el declive democrático que se ha generado en otro tipo de casos en donde se ha hecho empaquetamiento de cortes, como por ejemplo el de Venezuela, o donde se han ampliado, no sé, atributos o se han reducido. Lo que sí me genera curiosidad es esto que tú mencionabas a lo último de, bueno, la sociedad civil eventualmente podría empujar el comportamiento judicial. Sin embargo, no me queda totalmente en claro cómo podría realmente la sociedad civil empujar ese comportamiento judicial. ¿Por qué? Porque lo veo como un vínculo muy, no sé, creo que hay una variable ahí interviniente. Entonces quisiera que eventualmente a partir de lo que nos hablaba del caso colombiano, nos contaras un poco allí, porque creo que hay algo que está intermediando entre ese vínculo, no, no es tan directo como lo quisiéramos creer. Gracias, Sergio. Estupenda pregunta. A ver, mira, tengo como dos niveles de respuesta. Eh, digamos, parte de tu pregunta es esto de, bueno, ¿y las cortes, los jueces constitucionales realmente pueden ser este como baluarte del régimen democrático o no? Hay, a ver, desde los argumentos teóricos, ¿no? O sea, está por un lado este argumento de Barry Weingast, que ya es un poco, eh, eh, digamos, ya tiene tiempo, pero es pertinente, ¿no? O sea, lo que Weingast decía es, mira, en momentos en los que hay gobiernos que quieren transgredir las normas y subordinar o cambiar, transformar, eliminar la democracia, una institución como la Corte Suprema puede emitir una decisión que se convierta en un punto focal que logre coordinar a los individuos porque les va a decir claramente se está transgrediendo, se está pasando de la línea, digamos, de lo permisible. Y todos los individuos que en su cotidianidad, digamos, no se involucran en política, no sé qué, cuando hay una institución visible, con autoridad, independiente y tal, que manda esta señal de se está cruzando la línea, se, digamos, lo toman en serio, se coordinan y salen a defender, digamos, la institucionalidad, el régimen democrático y detienen la transgresión. Esa es la historia de Weingast, ¿no? En el artículo este famoso de Democracy and the Rule of Law. Eh, ahora, obviamente eso presupone que existe esta corte que puede emitir un punto focal que coordine a las personas que de otro modo no se coordinan, ¿no? Y presupone, y es un actor con autoridad, independiente, con visibilidad, porque de otro modo ese punto focal no tiene el impacto coordinador, ¿no? Que pensaba Weingast. Y tú lo pones muy bien, o sea, en los Estados Unidos, la Corte Suprema ha ido perdiendo esa capacidad de emitir señales con autoridad para todos, porque ha habido un proceso de cooptación, como en varios países de nuestra región, por parte de los republicanos, con jueces abiertamente pues, partidistas, y además la ciudadanía ha ido perdiendo confianza en la Corte. O sea, los datos sobre la confianza en la Corte Suprema en Estados Unidos son dramáticos. O sea, la caída es en los últimos años, digamos, de 60-65% de personas que tenían confianza en la Corte, hoy andan en un 15-20%. ¿No? Y las decisiones sobre, por ejemplo, lo del aborto y esto, pues no han ayudado nada, porque una gran mayoría de personas están a favor del aborto y la Corte está implementando un programa político que efectivamente es minoritario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una corte que ya no puede emitir estas señales que Weingast quería? Pues ahí se convierte en un problema. En un libro reciente de Ginsburg y Assis Hook, que se llama justo Cómo salvar una democracia constitucional, ellos de todos modos, o sea, no tienen este punto tan fuerte de Weingast de que tú mandas una señal y ese punto focal coordina, pero sí dicen que la Corte puede como cambiar el debate, el lenguaje político en las campañas, acercar posiciones, impedir cierto tipo
de ataques súper polarizantes o polarizados, pero eso también depende de una corte que es más o menos respetada, ¿no? Eh, por otro lado, digamos, el otro libro reciente sobre este tema, este de Jeff Staton y sus coautores, Chris Renock y otro, que se llama justo, ahí ya lo pone él en términos como con un signo de interrogación. O sea, el libro es, ¿pueden las cortes ser baluartes de la democracia? Y lo que ellos dicen es, mira, cuando estamos viendo, o sea, ellos dicen, cuando la corte puede realmente ser un baluarte, es como cuando promueve la autolimitación de los actores políticos. O sea, que los propios actores políticos, digamos, anticipen que ciertas acciones les van a generar un rechazo por parte de la corte y entonces se limitan y no lo hacen. Por el mismo argumento de ellos, cuando vemos acciones que ya sobrepasaron ese punto de autocontención, desde el argumento de Staton y sus autores, eso quiere decir que la corte ya no fue efectiva, ¿no? O sea, es decir, lo que vimos, por ejemplo, en la Corte de Estados Unidos, el nombramiento de Trump de la última jueza Amy Coney Barrett, rompiendo todas las normas, ¿no? Todas las normas en donde ellos, los republicanos, le habían impedido a Obama nombrar a un juez en enero del año electoral, porque decían, es año electoral, entonces no hay que nombrar a este juez y ni siquiera consideraron la propuesta de Obama. ¿Y qué hicieron ellos 4 años después? No un año, no en enero, ¿no? Sino en agosto. Y las elecciones son en noviembre en Estados Unidos. Nombraron a esta jueza cuando se murió Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Entonces, hijo, o sea, es decir, ya en esas circunstancias la corte pues ya no sirve para moderar, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos también va a haber una encrucijada, porque tiene en sus manos la Corte Suprema estos casos sobre Trump, en donde pues puede intervenir, ayudar o no ayudar a que Trump pues sea candidato y probablemente gane, ¿no? O sea, si es sentenciado o no. Entonces, pues esos son los argumentos que existen, ¿no? Yo te puedo decir en el caso de México, ya estamos también, ya cruzamos la línea, porque ya las acciones que hemos visto por parte del gobierno de López Obrador ya son completamente fuera de lo normal, o sea, ya son ataques a jueces en particular, renuncias forzadas, un lenguaje hostil contra individuos en particular en la corte. Y entonces lo que diría la teoría es, bueno, pues esto ya fue, o sea, ya la Corte no puede jugar su papel. Y sin embargo, la Corte mexicana se ha mantenido porque estas píldoras envenenadas que yo les decía, pues no las ha mordido, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si la ciudadanía, que al final era la otra parte de tu pregunta, o sea, ¿cómo se puede conectar la ciudadanía con la corte? Uf. O sea, ese es otro de los grandes pendientes también de la ciencia política, ¿no? Latinoamericana y en general. O sea, ¿en qué condiciones esta confianza abstracta, este apoyo difuso se traduce en manifestaciones en la plaza pública para defender una institución? Híjole, está difícil. Mira, acá en México, yo te voy a decir, te voy a contestar respecto a lo que yo he visto en México. Así como que ciudadanos independientes y digamos medio aislados, no militantes de partidos, salgamos a la plaza pública a defender a la corte, está un poco difícil. Ha habido en estos meses manifestaciones a favor del Instituto Electoral, eso sí, pero porque en México el Instituto Electoral es una cosa muy importante en la transición, ¿no? O sea, miles, pero miles, decenas de miles de mexicanos hemos sido funcionarios de casilla porque se hace una insaculación aleatoria de ciudadanos, participamos, el INE se ganó como el aplauso internacional y entonces ahora que López Obrador ha querido atacar al INE, sí ha habido marchas a favor de la defensa de la institución.
De la Corte y el Poder Judicial no tanto, pero te voy a decir que sí ha habido. Ha habido una defensa corporativa del Poder Judicial. ¿Qué quiero decir? Que a partir de que esta ministra es la presidenta, la ministra Norma Piña, que es una jueza de carrera, ha activado, por así decir, como pues el corporativismo judicial para salir a defender al Poder Judicial. Y como le han recortado el presupuesto al Poder Judicial, etcétera, 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 se ha convocado a manifestaciones para defender al Poder Judicial. ¿Y quién va a esas manifestaciones? Todos y cada uno de los funcionarios del Poder Judicial, desde el juez de el juzgado del rincón más oscuro de la República hasta los ministros de la Suprema Corte, con sus familias, con sus amigos. Yo fui a una manifestación que hubo, a mí me impresionó, pero no es una manifestación de ciudadanos. Hubo ciudadanos que nos sumamos a la manifestación, ¿no? Pero en general, sobre todo era una manifestación de la corporación judicial. A mí esto me ha hecho replantearme, porque yo critiqué durante mucho tiempo este corporativismo judicial como algo que genera nepotismo, ineficiencias, falta de meritocracia y familismo, digamos, conectes, pero estoy viendo algo así como el lado brillante del corporativismo, o sea, porque sí es cierto, tiene todo eso, pero también tiene este elemento de capacidad de movilización, que es al final lo que te saca a la gente a la calle, lo que te hace estar en las noticias, lo que empieza a cambiar la opinión pública y la opinión publicada, y lo que a lo mejor eventualmente, pues salva a la corte. Buenísimo, realmente buenísimo, muchas gracias. Doctor Ríos, yo tengo una pregunta más que todo. En el tema de los grupos de presión que han empezado a ser más fuertes, por ejemplo, aquí en el Ecuador, porque la Corte ha estado con temas bastante controversiales, me pregunto si es que los grupos de presión pueden afectar a la independencia de facto de las Cortes altas y al final del día también es parte de la democracia que haya grupos de presión y que hayan movilizaciones, como usted dice, de la sociedad civil. Pero si es que la justicia también se mueve por lo que quiere la ciudadanía, no siempre es lo correcto o lo mejor. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la independencia y al mismo tiempo como ser justos con lo que la ciudadanía también necesita? Gracias. A ver, o sea, la primera parte tiene que ver con los grupos de presión como, por ejemplo, ¿a qué te refieres en específico? ¿Como empresarios y grupos informales tipo pues, cárteles de la droga, estos o cuáles? Sí, pero no, también hablaba de como sociedad civil organizada que tiene mucha influencia en redes y también en, por ejemplo, los medios de comunicación. Sí, yo creo que, bueno, ellos sí claramente pueden influir o influyen, ¿no? Yo creo que influyen sin duda en los magistrados cuando deciden. No sé, no sé qué tanto, digamos, o sea, a ver, pues no sé, no me vienen a la mente así como estudios sistemáticos, porque hay muchos estudios sobre la relación entre opinión pública y decisiones de la corte, pero un poco así como si hay cierta correspondencia, ¿no? Pero yo no le llamaría a eso presión indebida, o sea, es simplemente que pues hay como cambios en la opinión pública y los magistrados pues no son impermeables a estas como grandes tendencias de cambio y entonces más o menos van adaptándose a los cambios. Eso es como la visión positiva, ¿no? Porque además pues los reemplazos en las cortes pues van haciendo que lleguen nuevas personas que son más cercanas a estas nuevas tendencias en la opinión. Pero tú te refieres a algo más como
como presiones en decisiones en específico, ¿no? Así como de si, por ejemplo, una manifestación afuera de la corte puede hacer que tomen una decisión distinta a la que tomarían, o si las redes sociales pueden tener un impacto así. No sé, yo sí he visto que hay una tendencia, por ejemplo, de lo de las redes sociales, ¿no? O sea, en América Latina, algunos magistrados de Cortes Supremas cada vez son más activos en TikTok y estas cosas. O sea, el propio presidente de la Corte Suprema en México, el anterior, se hizo un TikTokero así como profesional, ¿no? Hay algunos casos brutales, como por ejemplo en Brasil, que hay generales, me parece que fue el secretario de la Defensa, el ministro de Defensa o un general de muy alto rango, que tuiteó una amenaza a la Corte Suprema diciéndole que no se atreviera a tomar una cierta decisión que afectaba los intereses de las Fuerzas Armadas. Y efectivamente la Corte Suprema no tomó la decisión, ¿no? Pero digamos, salvo esas como anécdotas, yo no conozco estudios que sistemáticamente hayan probado ese vínculo y la verdad me parece muy interesante la pregunta. O sea, yo creo que eventualmente sí puede haber ese impacto negativo al que te refieres, en el que implica, digamos, que estos grupos de presión hacen que los jueces tomen una decisión que no hubieran tomado si los grupos no existieran o no hubieran establecido esa estrategia. Y sin embargo, se me hace que la evidencia para eso va a ser bien difícil de conseguir, ¿no? Pero bueno, estaría interesante ver si sistemáticamente ocurre. Yo creo que sí hay instancias, ¿no? Y podríamos todos pensar en algún caso u otro, como este que te decía del militar brasileño, eh, pero así sistemáticamente, quién sabe. Yo creo que, por ejemplo, en los casos del aborto, cosas así, en donde los ministros se enfrentan o magistrados se enfrentan a movimientos sociales importantes, pues sí, eso sí les ha de hacer pensar dos veces, al menos cómo van a argumentar su posición. Pero igual, yo creo que, o sea, no conozco evidencia sistemática. Y, ¿Y cómo mejorar lo de la independencia y estas demandas? Mira, yo creo que mejorar el acceso es clave, ¿no? O sea, mejorar el acceso a la justicia, o sea, y un acceso a la justicia bien entendido, es decir, no solo un acceso a los tribunales, sino un acceso a la justicia, o sea, que una, que sea fácil llevar conflictos a los tribunales cuando estos conflictos no se pueden resolver entre las partes, digamos, pero que la resolución de conflictos en los tribunales ayude a que otros actores, sin necesidad de recurrir a los tribunales, puedan resolver sus conflictos, ¿no? Como a la sombra de esa jurisprudencia de las cortes. Y todo este tema de movilización legal, pues de acceso en los que los jueces tienen, mira, Patti, que está haciendo su tesis sobre eso, nos puede decir más, pero, o sea, por un lado están estas demandas de justicia, por otro lado está lo que se ofrece, ¿no? Y los jueces ahí pueden abrir la puerta a estas demandas de justicia y pues digamos, promover, ¿no? No solamente el acceso y la movilización, sino pues cambios importantes en las áreas en las que se están demandando, teniendo cuidado en que pues no sobrepasen, no se vuelvan populistas judiciales, ¿no? Porque pues eso también se puede. El libro de Sandra Botero, el reciente, este está muy bueno en eso, ¿no? Porque Sandra como que establece ahí las condiciones en las cuales las decisiones estas estructurales de las cortes pueden ayudar a la verdadera transformación de ciertos temas, ¿no? Pero depende de ciertas condiciones. O sea, una sociedad civil organizada y densa, unos jueces que tomen decisiones, pero no como de haz esto o no hagas esto, sino decisiones que abren foros de participación a los actores involucrados y, o sea, ese tipo de cosas yo creo que sí puede hacer la Corte y que puede ayudar a esta mejora social. Espero que sea eso lo que me preguntaste, ¿eh? No sé si entendí bien. Sí, está bien, muchas gracias. Especialmente la parte primera me parece muy interesante. Tal vez alguien más tiene una pregunta para pasar. Yo tengo yo voy a decir lo típico que no se debe decir, y es, no tengo una pregunta, tengo un comentario, pero es como algo que estaba pensando, como analizando el tema de que
digamos, si las cortes, las altas cortes son el baluarte o deberían ser el baluarte o el último baluarte de control, por ejemplo, de los ejecutivos. Y para ello se necesita, entre otras cosas, una ciudadanía vibrante que de alguna manera haga estos respaldos. ¿Cómo lograrlo? Me parece que la mayor dificultad actualmente en América Latina se encuentra en que la ciudadanía de alguna manera respalda estos ataques a la función judicial, por ejemplo, que violentan la independencia judicial, entre otras cosas porque los gobiernos que los hacen de alguna manera les han brindado un reconocimiento de ciertas cuestiones que otros no lo hicieron. Hablo específicamente del caso de México y Ecuador, en donde existe este respaldo desde la ciudadanía, ¿cierto? Porque se plantea esta falsa dicotomía, digamos, entre los buenos y los malos, entre nosotros, el pueblo y las élites, y al hacer esta conexión que no se venía haciendo, por ejemplo, en México y en Ecuador puntualmente, la ciudadanía ve, de hecho, las élites aparejadas a las cortes. Entonces no hay este respaldo. En Ecuador ha pasado algo bien particular y que yo lo he conversado mucho con Julio, y es que a partir del 2019 se da este como rompimiento, digamos, y la Corte Constitucional ciertamente sí pasa a ser respaldada por la ciudadanía. Me parece que hay una credibilidad que se ha sido sosteniendo, incrementando, pero creo que el principal problema está en que la ciudadanía no avisora el problema o la problemática que representa la falta de independencia judicial o la cooptación de las cortes. Entonces, no veo cómo se puedan construir canales para, digamos, sí, fortalecer digamos, los canales para defender la democracia. Ese es mi punto. Incluso cuando los partidos políticos lo intentan hacer, tienes a la ciudadanía que otra vez dice, no, son los partidos tradicionales y entonces esta es como la otra paradoja que quizás se pueda plantear. Sí, mira, ese es un tema. A ver, yo lo pondría, el caso más dramático de eso que acabas de decir, yo creo que es El Salvador, en donde ya no estamos hablando de la independencia judicial, estamos hablando de las libertades de la gente. Pero la gran mayoría de las personas está de acuerdo en intercambiar sus libertades y algún mínimo control sobre el poder político a cambio de seguridad elemental en su vida cotidiana, de cierta paz, ¿no? ¿Eso qué es? O sea, si este hombre tiene 90% de aprobación, nos vamos a lamentar de que, uy, ya hace los frenos y contrapesos. Bueno, por lo que yo he visto, o sea, hay personas que les vale si los frenos y contrapesos o la concentración de poder, porque ahora pueden ir a visitar a sus familiares en el barrio vecino que antes estaba dominado por la pandilla, por otra pandilla, ¿no? Entonces, eh, ahora, yo sí creo que hay un problema ahí de intertemporalidad, como tú dices, Pati. O sea, esto es ahorita. Y la gente ahorita está contenta, incluso justifica cuando sus propios familiares han sido arrestados sin evidencia porque Bukele pues arrasa con todo. Vamos a ver eso en qué termina. Desgraciadamente es muy probable que eso termine fatal. O sea, ya lo sabemos. Es decir, ya tenemos mucha experiencia en América Latina de cómo acaban esos experimentos. En el momento en el que empiece la crisis económica seria en El Salvador, y la gente empiece a salir a protestar contra Bukele, porque, ok, ya puedes caminar al otro barrio, pero ahora no te alcanza la inflación, qué sé yo, pues va a haber represión de las manifestaciones, o sea, ya sabemos que eso va a ocurrir y pues va a ser terrible, pero para el votante, para el individuo, el ciudadano en el momento uno, pues no le importa mucho el dos. Yo creo que lo mismo ocurre con la independencia de la justicia, pues en cierto modo no les dice nada. Es lo que por eso yo decía, el segundo paso en el camino hacia la autonomía judicial es la construcción de autoridad y confianza. Si ese paso no se dio bien, pues entonces la ciudadanía, una gran parte va a decir, está bien que se vayan, o sea, ¿a mí qué? O sea, ¿yo por qué voy a salir a defenderlos? ¿No?
Ahora mira, incluso en un lugar en donde existía eso, como en los Estados Unidos, pues se ha perdido. O sea, esto tampoco, no es así como que ya lo tienes y es para siempre, sino que es como una cosa dinámica y en Estados Unidos se ha perdido. Entonces, pues sí, debe de ahí la importancia de los individuos que están en, o sea, es como una combinación de factores, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos va a tocar ver en los siguientes años, como que estos 30 años de democracia en América Latina fueron como de el camino hacia la democracia, hacia la autonomía judicial y otras, y estamos viendo pues que las promesas incumplidas, el desenraizamiento de los partidos, las demandas legítimas de inclusión, etcétera, etcétera, pues están llevando a estas tensiones y pues vamos a ver en dónde acabamos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo no sé si en México una gran mayoría de personas va a votar ahora por el candidato de Morena, la candidata, perdón, de Morena, y le va a dar supermayorías en el legislativo, pero si es eso, ¿qué? O sea, digamos, ahí hay que escribir el libro de la transición votada a la autocracia, porque si una gran mayoría de personas, ahora, ojo, siempre y cuando sean votaciones libres y justas, ¿no? Pero suponiendo que sí, y como en El Salvador, más o menos, una gran mayoría, o sea, es indudable que una gran mayoría de personas favorece lo que está pasando, ¿qué hacemos con eso? No sé. Tenemos una persona más, René, por favor. Sí, bueno, yo estaba pensando en las decisiones judiciales que se toman principalmente para, digamos, en las altas cortes, para proteger la democracia y que terminan provocando un efecto contrario, digamos, como en la población. La pérdida de confianza, ya sea en las altas cortes o una desvinculación entre la alta corte y la ciudadanía. Entonces, lo que se me venía a la mente era estas decisiones que tomaron el Tribunal Supremo Federal de Brasil en el caso Lavallato, en los cuales, digamos, se tomaron medidas en lo que respecta a la obtención de evidencia y a las decisiones que tenían que tomar los fiscales para la obtención de evidencia y terminaron reveyendo, digamos, y digamos, la literatura de procesamiento de delitos te señala que esas fueron como las medidas que permitieron que el caso no siguiera avanzando de manera adecuada y de hecho se señala, se hace una comparación casi siempre entre los casos que fueron condenados por el Supremo Federal y por los casos que fueron condenados por las cortes como de Curitiba y de Río de Janeiro, y ves que los casos que fueron condenados por las cortes de Río y de Curitiba fueron mayores. En Curitiba estaba el juez Moro, y que los casos de las cortes, de las altas cortes. Entonces, ciertamente se ve que en cierta medida hay como, la gente ve a las altas cortes como esos garantes de la impunidad, principalmente, digamos, en casos de corrupción, porque, digamos, es como políticos que cometieron el delito no son juzgados y cuando son condenados, la alta corte toma decisiones para que las decisiones que se tomaron en las bajas cortes sean reveídas, entonces es un poco perjudicial. Entonces, no sé si estaba pensando en eso. Buenísima pregunta, René, porque sí es cierto, o sea, hay veces que las cortes, que pasa esto, ¿no? O sea, como una decisión, a ver, pongamos como algunos requisitos, ¿no? O sea, decisiones que sean jurídicamente correctas, pero que tienen un efecto negativo, ¿no? Por ejemplo, decisiones estas me acordé del caso Miranda contra Arizona, ¿no? En donde la corte Warren en Estados Unidos toma la decisión con base en la defensa del debido proceso, de donde viene esto de no digas nada porque puede ser usado en tu contra o hasta que no te lean tus derechos, no sé qué. Pero claro, a quien estaba liberando la corte era un violador, asesino, a Miranda este, ¿no? Que era un tipo, digamos que pues, mucha gente dice, oye, tú por defender un criterio procesal, o un derecho procesal, estás liberando a un asesino. Y entonces,
claro, la cosa es que cuando este tipo de decisiones cae en un ambiente social digamos, cuando por ejemplo, en el caso de Miranda, no se generó una reacción social muy adversa a la corte, a pesar de que estaba liberando a este violador, pero, por ejemplo, en el caso de Brasil es interesante porque pero permíteme, porque hay discusión sobre si la Corte hizo bien o mal, pero supongamos que la Corte hace bien, ¿no? O sea, que tomas decisiones jurídicamente correctas, pero que estas decisiones son como cerillos que caen en una alberca de gasolina, que es como este ambiente social en donde la gente no ve la defensa de unos derechos procesales, sino que lo que ve es esta defensa de la impunidad, ¿no? Y entonces hay un levantamiento. Eso está súper, súper interesante, la verdad. Y yo creo que ahí, mira, no sé, supongo que los jueces deberían de calibrar mejor ese tipo de decisiones, ¿no? Digo, hay casos en los que pues, no los puedes evitar como juez. eh, Tienes que decidir, quiero decir, y eventualmente esa decisión va a caer menos o más, pero cierta manipulación de los tiempos, ¿no? O sea, si la corte juega con tardarse o acelerar decisiones dependiendo de el contexto en el que van a caer estas decisiones, como para tratar de evitar que caigan como estos cerillos en una pileta de gasolina, como decía antes, pues eso yo creo que esté bien, ¿no? Hay toda esa literatura de las que le decían las virtudes pasivas de los jueces, ¿no? Y un poco la doctrina de cuestiones políticas, la manipulación de los tiempos, pues son las defensas que tienen los jueces para evitar esa reacción. Pero aquí estoy yo partiendo de que son cortes como independientes, entre comillas, bien intencionadas, que lo que quieren es defender los valores de la Constitución. Hay muchas veces que eso no está claro y que la propia corte tiene tensiones internas que las mueve a precisamente echar esos cerillos ahí a la pileta de gasolina. Entonces, eh, supongo que hay que analizar ahí caso por caso, pero está, la verdad, está interesante. O sea, ¿cuántos casos habrá de eso, René? O sea, ¿cuántos casos claros hay como de estas decisiones que producen una reacción completamente inesperada y contra la corte, ¿no? O sea, como lo de Lavallato que dices. Yo creo que sí, no sé, está interesante, la verdad. Se silenció, perdón. ¿Tenemos alguna pregunta más? Creo que ya no tenemos más preguntas, pero lo que quería hacer en este momento es agradecerle por parte de AECIP, por parte de, especialmente tenemos un grupo de investigación de justicia y política que está llevando a la profe Patti Sotomayor, y este tipo de conferencias son muy importantes para las personas que están tanto en el grupo de política y justicia como para otros miembros de la asociación que quieren entender más sobre la independencia judicial. Y nosotros justo estamos en un contexto donde tenemos un caso de corrupción, donde hay funcionarios de la justicia que están metidos en este entramado. Entonces creo que era muy importante para las personas que estudian la política, que les interesa la política y también la justicia. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.